Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos en esta mañana estar aquí en tu casa de oración. Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Al abrir tu palabra lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos. Quiero agradecerle a Dios porque estaba haciendo memoria, es la segunda vez. La primera vez que vine aquí a la iglesia fue cuando tenían el templo aquí atrás. No sé hace cuántos años, sé que son muchos, pero en este lugar es la primera vez que tengo la posibilidad de estar y le agradezco a Dios por la posibilidad que me da de estar con ustedes. También a Pablo, que tuvo la gentileza de invitarme, y también a Martín, que está también aquí con nosotros, que me invitó para poder participar de la programación de la radio, y seguramente vamos a estar allí compartiendo, como bien decía Pablo, al comienzo, algunos momentos los días viernes a la noche. Oren mucho porque la iglesia tiene una herramienta de privilegio realmente. Y me alegré mucho cuando Pablo decía el tema de la cárcel. Así que quiero saludar a nuestros amigos que están allí escuchando. No sabía que estaban escuchando allí y realmente es una enorme responsabilidad ocupar este púlpito porque no solamente nos beneficiamos quienes estamos aquí presentes, sino también las personas que están escuchando a través de la radio. Oramos por ellos. Y ojalá que el mensaje de esta mañana pueda tocar nuestros corazones y tocar nuestras mentes para que podamos salir de aquí distinto a como hemos llegado. Quiero que podamos abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Hay una historia de la cual quiero que nos hagamos eco en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Se intuye por documentos históricos que el mismo Samuel fue el que escribió este libro y los últimos capítulos fueron completados por otros ayudantes que él tenía, ya que narran acerca de la muerte de Samuel y hechos que pasaron después de su muerte. Pero lo interesante son las historias, y dentro de las historias que encontramos en Primera de Samuel, encontramos una de las historias tal vez más conocidas de toda la Biblia, que me animaría a decir que hasta los niños pequeños han escuchado muchas veces esta historia en las clases infantiles, y es la historia nada más y nada menos que de David, ¿y quién más? Y Goliat. Mi Biblia dice el título: David mata a Goliat. Tal vez la Biblia de ustedes, cuando vaya leyendo, difiera en algunas palabras, porque tenemos diferentes versiones hoy en día de la Biblia que andan circulando, pero la esencia es la misma, ¿está bien? Las palabras por ahí difieren un poco, tal vez quienes nos están escuchando también tengan otra versión de la Biblia, pero la esencia es la misma. Yo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Y es interesante porque encontramos que el pueblo de Israel se enfrentaba a un enemigo muy conocido que de hecho lo estuvo molestando durante muchos años al pueblo de Israel. Y este pueblo lo encontramos allí en el versículo 1. Dice la Biblia en 1 Samuel 17:1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Aquí quiero hacer un alto antes de seguir con la lectura de este pasaje. Es interesante porque cuando Dios llama a Moisés para liberar, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Israel, debido a su falta de fe, anda dando vueltas. En vez de 40 días, ¿cuánto tiempo? 40 años. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense, no sé si alguno alguna vez ha estado perdido en algún lugar como un desierto, pero lo cierto es que estar 40 años dando vueltas en un desierto no debe haber sido cosa fácil, ni para Moisés ni para el pueblo de Israel, por supuesto. La Biblia nos dice que a causa de la incredulidad, todas las personas que salieron de Egipto terminaron muriendo en el desierto. Y quienes entraron en la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Fueron los hijos, precisamente, toda la descendencia. Ni una sola persona que salió de Egipto terminó entrando en la tierra prometida en Canaán. Ahora es interesante porque el máximo líder que tuvo Israel, que fue Moisés, tampoco tuvo este privilegio. Y cuando Moisés estaba allí
delante de la roca, la segunda vez que Dios le dice que le habla a la roca y golpee la roca para que salga agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Moisés, a causa de la dureza del corazón de la gente que veía que eran incrédulos y que no creían en Dios, Moisés golpea con su vara la roca 2 veces. Y Dios hace el milagro, no lo deja en ridículo a Moisés, ¿se dan cuenta? Dios hace igual el milagro, pero ¿qué le dice a Moisés? Lo llama a un costado y le dice: Moisés, eso que acabas de hacer es lo que va a impedir que entres ¿dónde? En la tierra prometida. En ese momento a Moisés le falla la confianza por unos segundos, por unos instantes, fíjense qué tremendo. Y de ese tema vamos a hablar en esta mañana, de la confianza en Dios. Ahora, es increíble, porque cuando uno lee la Biblia, hay cosas que no están registradas en el registro bíblico, pero es evidente que Moisés le pidió muchas veces a Dios que lo dejara entrar en la tierra prometida. Y vuelvo a repetir, esos pedidos de Moisés no están registrados en ningún lado. Pero en un versículo allí en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le dice acerca de la posibilidad de entrar en la tierra prometida, Dios le dice: basta, no me hables más sobre este tema. ¿Se dan cuenta? ¿Han leído eso? No me hables más, no quiero que me hables más sobre este asunto, no vas a entrar. Y créanme que no encuentro otro pasaje en las Sagradas Escrituras donde Dios le diga a sus hijos: no me pidas más por este tema. Creo que es el único pasaje en la Biblia, capaz que me equivoco, pero es el único lugar que yo encuentro en la Biblia donde Dios le dice a un hijo suyo: no ores más por este asunto porque no te voy a responder. Moisés le insistía a Dios que lo dejara entrar en la tierra prometida. Sin embargo, es interesante porque Dios siempre tiene preparado algo mejor para sus hijos. Moisés finalmente muere, ¿y qué pasa después? Resucita y Dios le tenía preparado el cielo. Qué increíble la recompensa que Dios puede darle a sus hijos que saben esperar en Él. Tal vez Dios no te dé la recompensa que estás esperando, pero es necesario que sigas confiando en Dios. Tal vez en este momento, quienes estamos aquí o quienes están escuchando, hemos venido o hemos encendido la radio pensando en alguna necesidad que estamos teniendo. Yo no sé, porque uno habla para tantas personas a veces cuando uno predica y hay tantas necesidades. Yo no sé cuál puede llegar a ser tu problema en esta mañana, pero en este momento yo quiero que leamos cuál es la historia que Dios quiere enseñarnos a nosotros, así en 1 Samuel capítulo 17. Fíjense qué interesante, porque dice el versículo 4 que de los filisteos sale un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y describe allí cómo eran las herramientas y las armas que él tenía, pero lo que quiero destacar es el versículo 8 en adelante. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Y haréis qué cosa? Nos serviréis. Qué difícil que debe haber sido para los israelitas, que de paso, cuando los israelitas entran en la tierra prometida al mando de Josué, Dios les dice: tienen que conquistar ¿qué parte de la tierra? ¿Un 50%? ¿Un 80%? ¿Un 99%? ¿Qué le dice Dios? Toda la tierra tenían que conquistar. Ahora, si uno lee Josué y Jueces sobre todo, se dan cuenta de que los israelitas no pudieron conquistar toda la tierra prometida a causa de su falta de ¿qué? De su falta de fe, su falta de confianza en Dios. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué cosas tal vez estás dejando pasar? ¿Qué oportunidades estás dejando pasar en tu vida? ¿Qué problemas están quedando sin resolver en tu vida debido a tu falta tal vez de confianza en Dios? A veces confiamos en Dios para unas cosas, pero nos falta fe para otras, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Uno dice: bueno, en este tema Dios me puede ayudar, Dios puede ayudarme a resolver este problema. Pero hay otros problemas que para nuestro juicio, para nuestro criterio, son tal vez un poco más difíciles de resolver. O hay algunas aspiraciones, nos hemos desarrollado, hemos crecido en este mundo y queremos seguirnos desarrollando porque a Dios le interesa que sus hijos siempre vayan progresando. Pero decimos: es demasiado este sueño, demasiado grande. Tal vez Dios no quiera que yo lo alcance. ¿Por qué será que los seres humanos vivimos poniendo límites a las bendiciones de Dios? Yo me imagino al pueblo de Israel diciendo: ya hemos conquistado un montón.
Salimos de Egipto, anduvimos por el desierto, conquistamos prácticamente toda la tierra prometida. Y sin embargo, hubo una parte de la tierra prometida que ellos no pudieron conquistar debido a su falta de fe. Y en esa parte que ellos no pudieron conquistar, ¿saben quiénes estaban? Los filisteos. Y qué dolor de cabeza que fueron los filisteos para los israelitas. O me van a decir que Sansón no tuvo problemas por culpa de los filisteos. O me van a decir que los israelitas en este relato no tuvieron problemas. Miren lo que dice el versículo 11, cuando se enfrenta este gigante con el pueblo de Israel. Oyendo Saúl, 1 Samuel 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué cosa? Gran miedo. Y el versículo 24 más adelante dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, hacían ¿qué cosa? Huían de su presencia y tenían gran temor. Afortunadamente siempre dentro del pueblo de Dios hay alguien que se anima a ir un paso más allá. Y ese hombre era David. El versículo 32, avancemos un poquito en el relato. No vamos a analizar todo el relato porque quiero que nos detengamos en las implicancias del mismo. Cuando David viene su padre Isaí y le dice, ve a ver a tus hermanos, llévales comida, viene David. Llega al campamento y se da cuenta de que ese hombre gigante que medía un montón de metros, tal vez más del doble de lo que medía Saúl, que era, según la Biblia, el hombre más alto de Israel. Cuando David escucha a ese gigante que estaba desafiando a Dios, así en el versículo 32 le dice David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl le dice a David, yo me imagino que se habrá reído en cierta forma, ¿no? Lo habrá mirado, habrá visto su propia estatura, habrá visto la estatura que tenía David, la habrá comparado con la estatura del gigante. Entonces Saúl le dice a David, no podrás contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Yo me imagino que las palabras de Saúl tal vez hayan sido un poco más ásperas. Lo que pasa es que muchas veces los escritores bíblicos han suavizado algunas cosas, pero yo me imagino que David debe haber recibido de parte de Saúl alguna reprimenda por intentar animarse. Entonces en el versículo 34 David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Acaso no es fe eso? ¿Acaso no es confianza en Dios? ¿Decimos amén? Amén. Qué lindo que sería que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida la confianza que tuvo David. David era un muchacho y sin embargo ya había aprendido a confiar en Dios. Y él pone la base, porque Dios no nos pide que confiemos porque sí. Él pone la base de su fe. Él les dice a Saúl, esto es muy sencillo. Cuando yo era pastor de ovejas y venía un león o venía un oso, ¿qué hacía Dios? Me ayudaba a librar a mis ovejas. Y si Dios hizo conmigo eso antes, ¿qué impide que Dios me ayude a vencer a este filisteo ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Tenía o no tenía fundamentos la fe de David? Claro que sí. Saben, Dios nunca nos va a pedir que confiemos en Él sin darnos motivos para que podamos confiar en Él. Y vamos a leer alguna cita ahora un poco más adelante. Pero quiero que en este momento pienses por unos instantes en ese gigante que está molestando tu vida. Tal vez es algún problema en nuestra salud. Hay muchos problemas de salud a veces en las personas. Y tal vez alguno de nosotros o alguien que nos está escuchando está teniendo ese problema de salud en su vida personal. Luchando contra médicos, con remedios, tal vez varios años con el mismo problema y ese problema no se va. Tal vez nuestro problema es de carácter emocional. Hay muchas personas con problemas de autoestima, no se quieren a sí mismos, no creen que Dios pueda tener un propósito para sus vidas en este mundo. Y eso hace que inevitablemente su autoestima se vaya por el piso.
No se tienen confianza a sí mismos para nada. Tal vez el gigante por el cual nosotros estemos atravesando en este problema, en este momento, tal vez estés pasando por algún problema de crisis en tu matrimonio. Hoy en día hay muchos problemas de crisis matrimoniales. Dicen que 8 de cada 10 matrimonios tienen serios problemas en su relación. Cuando leí esta estadística me llamó mucho la atención. 8 de cada 10 matrimonios tienen problemas serios en su relación. Tal vez sea el caso de alguno de los que están aquí presentes o estén escuchando. Tal vez estás queriendo encaminar a tus hijos en los caminos de Dios y tus hijos no quieren hacerte caso. O tal vez tu esposa, que no es cristiana, no confía en Dios, no cree en Dios, la estás tratando de traer a la iglesia, o estás tratando de traer a tu esposo, yo no lo sé. Yo no sé cuál puede ser ese problema que estás teniendo en tu vida. Tal vez estás frente a un sueño de querer desarrollarte personalmente y te parece algo gigante, un gigante a vencer. Quiero preguntarte en este momento, ¿cuál es ese gigante que tienes que vencer? Y todos los que estamos acá somos personas, somos seres humanos. Y dicen quienes han estudiado la conducta humana que todos los seres humanos tenemos necesidades. ¿Coinciden ustedes? Todos tenemos necesidades. O sea que todos quienes estamos aquí en este momento tal vez tengamos alguna necesidad. Unos una, otros otra necesidad. Pero quiero que en esta mañana pienses que si tienes alguna necesidad, Dios está dispuesto y es capaz de ayudarte a satisfacer esa necesidad personal. Vamos a analizar 2 preguntas rápidamente. La primera es, ¿cuál es el tipo de confianza que nosotros podemos desarrollar en Dios? Y la segunda, ¿por qué es necesario que nosotros desarrollemos nuestra confianza en Dios? Y quiero empezar con el primer punto, ¿cuál es la confianza que deberíamos desarrollar? Con una ilustración que es la siguiente. Ustedes, como decía Pablo, saben que estoy casado y tengo una hija que tiene 1 año y 9 meses, va para el año y 10. Y es increíble lo lindo que es ser padre, ¿no? Los que han sido padres, no importa cuántos años haga que hayan tenido sus hijos, pero quienes son papás, y algunos me dicen que sí con la cabeza, saben de lo que estoy hablando. Yo no sabía qué significaba ser padre hasta que no tuve a mi hija, Milena. Es lo más lindo que puede haber en el mundo, es hermoso ser padre. Ahora, cuando ella tiene alguna necesidad, ¿qué hacen los hijos? Cuando necesitan algo, le piden a sus padres. Cuando ella quiere comer algo, ella nos empieza a decir, porque ya está aprendiendo a hablar ya hace un tiempo y nos empieza a decir cosas. Entonces nos pide lo que ella quiere comer. Cuando ella tiene sueño y quiere dormir, ella nos hace saber que tiene sueño. Entonces nosotros la hacemos dormir. Cuando ella quiere ver algún dibujito, nosotros tratamos de... Ella no mira televisión, sino que mira videos que nosotros tratamos de seleccionarle previamente para poder controlar. No es tan difícil hoy en día, pero tratamos de ver previamente qué es lo que vamos a mostrarle. Cuando ella quiere ver algo, ella ya sabe y se conoce el nombre de los dibujos y esos dibujos a veces que tienen cantos religiosos, muchos de ellos, ella nos hace saber y nos repite algunas palabras de ese canto y nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que ella quiere mirar. Ahora, si un niño es capaz de pedirle algo a sus padres porque sabe, nadie le ha dicho que su padre no le va a satisfacer su necesidad, ¿está bien? Si un niño es capaz de pedirle eso a sus padres, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Dios y que está en los cielos, no va a ser capaz de darnos a nosotros lo que le pidamos? Encontré una cita de una doctora en filosofía en el libro que se llama Lawrence Cornwell, en su libro La confianza en las relaciones pedagógicas. Hablando de qué es la confianza, ella dice: la confianza es una hipótesis, fíjense qué interesante, nunca había escuchado esta definición. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. ¿Me van siguiendo hasta acá? Vuelvo a repetir esa frase. Es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de esa otra persona. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse por no poder controlar al otro. No me inquieto por no poder controlar al otro, ni tampoco me inquieto por no poder controlar el tiempo. ¿Saben? Esto me hace acordar mucho a Hebreos 11. Vamos a ir a Hebreos 11, allí en la Biblia. Yo sé que todos conocemos
ese versículo tan hermoso de memoria. Pero en la semana escuchando me gusta tratar de leer mucho acerca de cómo podemos aprender los seres humanos a superarnos y a mejorar. Escuchaba a un experto que decía que cuando uno escucha y uno lee y uno escribe, uno aprende mejor que si solamente oye o si solamente repite. Muchas veces repetimos nomás los versículos en la Biblia, pero es bueno que también volvamos a releerlos para poder interiorizarlos más y poder refrescar ese conocimiento que tenemos. Me hace acordar mucho acerca de lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Vuelvo a leer. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero aplicar una muy sencilla ilustración. Yo quiero preguntarles, tengo aquí una hoja de papel. ¿De qué color es esta hoja? ¿Ingeniero? ¿Blanca? ¿Pablo? ¿Alguien duda de que esto es blanco? Y se anima a decirme, yo levanto la mano. Todos coincidimos, ¿verdad? ¿Esto es blanco? Muy bien. Ahora yo voy a agarrar acá mi celular, que lo tengo tomándome el tiempo, y lo voy a colocar aquí sobre la hoja de papel. ¿De qué color es el celular? ¿Es negro? ¿Sí? ¿Es negro? ¿Alguien duda de que esto sea blanco? ¿Alguien duda de que esto sea negro? ¿Están seguros? ¿Eso es qué? Eso es convicción, ¿verdad? Bueno, de la misma manera en que estamos convencidos de que eso es blanco y esto es negro, de la misma manera nosotros deberíamos estar convencidos de que Dios va a darnos lo que nosotros necesitamos cuando más lo necesitemos. Hay una cita que quiero compartir con ustedes y es de Elena G. de White. Elena G. de White era una persona brillante realmente. Ella escribió mucho acerca de la vida de los cristianos, vivió hacia fines del siglo no pasado, sino del anterior, comienzos del siglo pasado, y ella escribió una cita que quiero compartir con ustedes. Dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente. Fíjense qué interesante, a veces pienso que muchos autores contemporáneos han plagiado a Elena G. de White, que escribió hace más de 100 años, porque hay palabras que realmente son muy parecidas. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. ¿Se dan cuenta? Muy distinto a aquellos pensamientos que hoy en día nos dicen que tenemos que tener confianza en ¿quién? En nosotros mismos, ¿se dan cuenta? Cualquier libro que leamos hoy en día, cualquier revista, algún artículo así de algún experto, lo que están diciendo hoy en día, y es la tendencia moderna, es que si queremos progresar en la vida, si queremos resolver esos problemas que nosotros tenemos, ese problema que tienes en tu matrimonio, con tus hijos, ese sueño que aspiras a concretar, esa meta, si queremos resolver eso, tenemos que tener confianza en ¿quién? En nosotros mismos. ¿O no es eso lo que nos enseñan hoy en día? Acá, sin embargo, nos está diciendo totalmente algo diferente. Al ver lo que el Señor ha hecho, no lo que nosotros hacemos, sino lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y viene la frase que seguramente muchos de aquí conocen y que dice: no tenemos nada que temer del futuro. ¿Vieron? Habla también del futuro. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas, ¿cuándo? En nuestra historia pasada. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que tener miedo de si Dios me va o no me va a ayudar a resolver el problema que estoy teniendo hoy. No tengo que dudar ni siquiera en mi mente, así como no dudo de que esto es blanco y esto es negro. Ni siquiera tengo que dudar por un instante si Dios está deseoso de ayudarme hoy con mi problema. Y a veces los seres humanos dudamos de Dios. Pero yo tengo que tener la plena convicción, como dice Hebreos 11.1, es la fe, ¿qué cosa? La certeza, la convicción. Necesitamos tener la convicción de que Dios va a ayudarnos. Dice el camino a Cristo, Dios quiere y Dios puede ayudarnos. ¿Se dan cuenta?
No solamente Dios quiere, sino que también Dios, ¿qué? Dios puede ayudarte. Yo quiero que pienses por unos instantes, antes de pasar al segundo punto. ¿Cuál es el gigante que estás intentando vencer en tu vida? ¿Cuál es ese gigante que, así como David, te tienes que enfrentar y deseas vencer? Quiero que en este momento, en esta mañana, tomes a partir de ahora la decisión de no dudar más de Dios. Dios es capaz de ayudarte a vencer ese gigante, porque al que estás tratando de vencer. No dejes de aprender lo que Dios ha hecho en tu vida pasada. Y si Dios te ha ayudado en algo en tu vida pasada, Dios también te va a ayudar ahora. Quiero que veamos la segunda pregunta que dije al principio que quería que reflexionásemos. ¿Por qué es necesaria la confianza? ¿Alguien me podría decir por qué es necesario que confiemos en Dios? Ya sabemos lo que es confiar, ¿verdad? Confiar plenamente. Estoy totalmente convencido. Ahora, ¿por qué es necesaria la confianza? ¿Alguien se animaría a decirme? ¿Por qué necesitamos confiar en Dios? ¿Por qué necesitas confiar en Dios para que te ayude a resolver tu problema? Muy buena esta definición. Me dice aquí la hermana, porque si no, estamos muertos. Y realmente yo creo que es así, ¿no? Literalmente. ¿Alguna otra definición? ¿Por qué necesitamos confiar en Dios? Anímense. ¿Una más, Julio? Muy bien. Dios nos garantiza el futuro. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Por qué necesitamos confiar? Muy bien. Eso es muy bueno. Ese me gustó mucho. Todas me gustaron. Me gusta esto que dice que esperamos con tranquilidad. ¿Ustedes coinciden? ¿Sí? ¿Que podemos esperar si confiamos en Dios? ¿Podemos esperar con tranquilidad? ¿Por qué es necesaria la confianza? Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Hace algunas semanas con mi papá, con motivos del trabajo, hemos estado viajando a Valle Medio, la ciudad de Choel, seguramente alguno conoce. Y para viajar hasta allá está muy linda ahora la ruta, están ensanchando, ¿verdad?, la multitrocha, pero cuando llega a cierto punto se estrecha de tal forma que se hace realmente peligroso transitar. Está muy lindo el proyecto, me refería. Todavía no lo terminaron. Está muy lindo el proyecto, me faltó decir eso, lo pensé. Pero ustedes saben que cuando uno transita por una ruta muy estrecha y hay camiones y hay colectivos de larga distancia y mucho tránsito, aumenta la probabilidad de tener, ¿qué cosa? Accidentes. Y una de las vueltas que nosotros veníamos de Choel, viernes a la tarde, había una cola realmente de algunos kilómetros, motivo por el cual tuvimos que desviarnos por un camino de tierra. Cuando preguntamos qué era lo que había pasado, nos enteramos de que un vehículo con un matrimonio había intentado, confiados en la maniobra que ellos iban a hacer, había intentado hacer una maniobra en un lugar donde no había que maniobrar porque había una doble línea amarilla. Y cuando ellos avanzan para adelantar en la ruta, se encuentran de frente con una camioneta que literalmente terminó quitándoles la vida. Cuando tuvimos que volver a viajar, íbamos desde acá hacia allá, cuando tuvimos que volver a viajar, nosotros al ir llegando a esos lugares peligrosos donde había ocurrido el accidente, es inevitable que uno empiece a pensar en qué, en eso que ya pasó. Entonces uno empieza a cuidarse un poquito más. Por eso las campañas, ¿vieron? Las campañas de control del tránsito usan el miedo, ¿verdad?, para hacernos reflexionar. Y entonces, en un momento dado, la ruta era tan estrecha, doble línea amarilla, venían tantos vehículos que era una imprudencia tratar de adelantar. Y delante nuestro iba un camión, nosotros éramos los que veníamos atrás, y cuando miro hacia atrás, una cola enorme de vehículos. Nadie se animaba a pasar, imagínense. Así que íbamos varios kilómetros, habremos ido hacia atrás, intentamos pasar y venían vehículos a toda velocidad, camiones, era impresionante. Así que desistimos de la idea de pasar. Hasta que en un momento dado, vos, papá, mi papá está acá conmigo y seguramente se va a acordar, en un momento dado el chofer del camión saca su brazo y nos hace el gesto de que avancemos. Nos hace este gesto de que pasemos adelante. ¿Qué hicimos nosotros? Pasamos adelante. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué nosotros pasamos adelante? Por confianza, porque nosotros decidimos confiar en esa persona que iba adelante, ¿está bien? Nosotros no podíamos ver más allá, nosotros no sabíamos lo que había más allá.
Ese hombre podría habernos hecho un gesto con mala intención para que nosotros nos adelantáramos y nosotros haber tenido un accidente. Pero sin embargo, nosotros decidimos poner nuestra confianza en ese hombre que iba manejando y decidimos adelantar el camión. Por supuesto, no venía nadie y detrás nuestro empezaron a pasar todas las personas. Quiero preguntarles a ustedes en esta mañana y me pregunto a mí, ¿por qué es necesaria la confianza? Sencillamente porque si no confiamos, no avanzamos. Ahora, quiero hacer una breve reflexión. ¿Por qué será que nosotros como personas muchas veces confiamos en otras personas y no confiamos en Dios? Nosotros literalmente, y créanme que es así, literalmente en ese momento pusimos nuestras vidas en las manos de esa persona. Porque si venía un camión o venía una cola de muchos vehículos, íbamos directo a la muerte. Nosotros literalmente pusimos nuestras vidas en las manos de esa persona. Y vuelvo a preguntarme, y quiero que se pregunten ustedes, ¿por qué será que tantas veces los seres humanos confiamos tanto en otros seres humanos y no confiamos un poco más en Dios? Hay una cita que quiero compartir con ustedes del pastor Alejandro Bullón, que dice, ¿qué ocurriría en tu vida? ¿Qué ocurriría en tu vida? Y pregúntate, ¿qué ocurriría en mi vida con esos problemas que yo estoy teniendo? Esos gigantes que tengo que vencer. ¿Qué ocurriría en mi vida si colocases a Dios en el principio de tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez si no logras lo que tanto anhelas? Porque en el principio de tu vida solo están tus planes, tus sueños y tus proyectos. Luchas solo, trabajas solo y vives solo. Por eso piensas que tus metas son inalcanzables. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Biblia, allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos completa la idea acerca de la convicción y me dice San Pablo que sin fe es ¿qué cosa? Es imposible. ¿Agradar a quién? Agradar a Dios. Que es algo imposible, algo que no se puede hacer. Algo que yo sí puedo hacer es algo posible. Algo que yo no puedo hacer es algo imposible. Si yo quisiera en este momento extender mis brazos y empezar a volar, ¿podría hacerlo? No. Si yo quiero caminar hacia aquel sector, ¿podría hacerlo? Podría hacerlo. Si yo quiero apagar este micrófono, ¿puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Si yo quiero en este momento hacer así y crear este vaso, que este vaso si está con agua y se vacía automáticamente, ¿puedo hacerlo? No, es que es imposible. Sin fe es imposible, ¿qué cosa? ¿Agradar a quién? Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si Dios nos ama, si Dios desea lo mejor, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo me va a decir la Biblia a mí que es imposible agradar a Dios? La Biblia no está hablando de que Dios va a dejar de amarnos. La Biblia no está hablando aquí de que Dios va a dejar de tenernos como sus hijos y Él considerarse nuestro Padre. Lo que la Biblia está diciendo en este versículo es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y escuchen bien, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Traducido tal vez de otra forma sería, crea que Dios existe y que es galardonador o que Dios recompensa a quienes le buscan. O sea que la Biblia lo que me está diciendo es que si yo quiero recibir las recompensas de Dios, ¿debo tener qué cosa? Debo tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios para que Dios me dé las bendiciones que yo estoy necesitando. No está hablando del amor de Dios, está hablando de que si yo no tengo fe, no voy a poder recibir las bendiciones que estoy necesitando. En palabras de este sermón, no voy a poder vencer a ese gigante que yo estoy necesitando vencer. Piensa por unos instantes nuevamente, ¿cuál es ese gigante que tienes en tu vida? ¿Has tirado la toalla como pasa algunas veces en las peleas y ya no quieres pelear más? ¿O vas a decidir que así como hizo David, a pesar de que ese gigante lo superaba por varios metros, a pesar de que todos huían porque tenían temor de lo que podía llegar a pasar, David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Si Dios pudo ayudarme antes, Dios también va a ayudarme hoy. Quiero repetir nuevamente esa frase ya para ir redondeando. No tenemos nada que temer del futuro. Me animaría a
hacer un agregado allí. No tenemos tampoco nada que temer del presente, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido en nuestra vida pasada. Quiero que brevemente repases en tu vida si hay algo en tu experiencia en lo cual Dios te ha ayudado antes, alguna situación que Dios te ha ayudado a resolver, algún problema que Dios te ha ayudado a poder clarificar, alguna meta que Dios te haya ayudado a alcanzar antes. ¿Hay algo? ¿Encuentras algo en tu vida, algún momento en el cual Dios te haya protegido? ¿Puedes encontrar? Muy bien. Si encuentras algo, quiero que te plantees esto. Si Dios te ayudó antes, ¿cómo no te va a ayudar ahora? Si Dios tuvo misericordia de tu vida en ese momento, ¿cómo no va a tener misericordia de tu vida ahora que estás necesitando que Dios te ayude? Si Dios pudo ayudar a David a sacar de las fauces de un león o de las garras de un oso a esos corderos, ¿cómo no iba Dios a ayudarlo a David a vencer ese gigante de 4 metros? David estaba confiado, David creía plenamente en Dios y Dios le dio lo que él estaba necesitando. Quiero terminar con Job, capítulo 19. Ustedes conocen la historia de Job, ese hombre que dice la Biblia que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 19. Cuando Satanás, cansado de la rectitud de Job, viene y se presenta delante de Dios y le dice, claro, ¿cómo no te va a servir si nunca le has mandado pruebas en su vida? Dios le dice, puedes tocar sus cosas, puedes tocar su salud, pero no toques su vida. Y así cuando Job estaba revolcándose en su miseria, y todos sus amigos, inclusive su esposa, le dicen, maldice a Dios y muérete, deja de confiar en Dios. Job manifiesta, expresa esas magistrales palabras que nosotros encontramos allí en Job capítulo 19, versículo 25. Job dice, yo sé, a pesar del problema que estoy teniendo, a pesar de que miro mis brazos y veo agujeros en mi piel, y veo el hueso y la carne toda putrefacta, a pesar de todo eso, yo sé que mi Redentor vive. No es un Dios muerto, no es un Dios al que le interesó ayudarte antes, pero que hoy no quiere ayudarte más. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver, ¿a quién? A Dios. Qué palabras de fe las de Job. Qué hermosa expresión de confianza que tuvo Job. A pesar del problema que él estaba atravesando, él confiaba plenamente en que Dios, si lo había bendecido antes, si lo había ayudado antes, Dios también iba a salvarlo de esta situación. Termino con una frase que dice, la confianza y los esfuerzos a medias solo logran resultados y milagros a medias. Recién cuando nos entregamos plenamente y confiamos plenamente, es cuando Dios puede empezar a obrar verdaderos milagros en nuestra vida y ayudarnos a vencer al gigante de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta mañana, para que puedas tener la fe y la confianza suficientes para que esto sea una realidad en tu vida de cada día. Amén.